Buenas noches para todos, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos? Un gusto reencontrarme con ustedes en una nueva edición de Agenda Abierta y en este primer tramo de nuestro programa recibiendo, por supuesto, al senador nacionalista y canario Amin Nifuri. Nifuri, como siempre, gracias por estar aquí, es un gusto estar conversando. Hay mucho para hablar, ¿eh? Un gusto como siempre, Renzo. Comenzamos por un tema país y tiene que ver con la investigadora en la cual usted está trabajando activamente respecto al hospital policial. Que vaya si será polémico este asunto porque acaba de renunciar el tercero del Ministerio del Interior por haber recibido asistencia en este centro de salud, Nifuri, ¿no? Sí, así es. Bueno, nosotros estamos en la comisión investigadora del periodo 2010 al 2017. Se está trabajando en esa comisión. Empezó primero a partir de un hecho puntual, que fue un triste episodio en el cual un particular recibe una bala perdida y queda lamentablemente inválido, y bueno, y todo ese suceso y todo lo que generó ese tema. Bueno, y a partir de la investigación de ese hecho y otros hechos enganchados con esos hechos, fueron surgiendo informaciones en cuanto a la atención en el hospital policial. Una atención en el hospital policial que para nosotros normativamente está clara. En el hospital policial no es un hospital público, primero y fundamental, porque a veces se genera esa confusión. El hospital policial, quienes pagan el hospital policial son los policías con su aporte, descontado en el recibo de sueldo. Un 4% en el recibo de sueldo se le descuenta a los funcionarios policiales para la atención en el hospital policial, así como nosotros, que nos descuentan por FONASA de nuestro trabajo, y nosotros elegimos o una mutualista o ACE. El policía no tiene para elegir, al policía se le descuenta ese 4% para atenderse en el hospital policial. O sea, quienes no son policías y no reciben ese descuento, claramente no se pueden atender en el hospital policial porque están usufructando recursos de los policías en beneficio propio. Ahora, Nifuri, ¿es clara la normativa en torno a eso? ¿Establece que no se puede recibir atención o si aquella persona que va hace uso del hospital y paga esa consulta, ¿puede recibir atención? ¿Se entiende la pregunta, no? Está claro y están claras siempre las excepciones. Por ejemplo, nos puede pasar a ti o a mí, ojalá que no nos pase, tenemos un accidente a 2 cuadras del hospital y ¿dónde te van a llevar? Te van a llevar al lugar para atenderte lo más rápido posible, en este caso el hospital. Bueno, te llevan al hospital y allí en esa atención se tendrá que como tú decías, se pagará esa atención de urgencia o de emergencia o para atenderse una emergencia cuando te agarren en ese lugar. Ahora, atención programada sin pagar en el hospital policial no se puede tener. Para nosotros está clara la normativa, y como está clara la normativa y hubo gente en este gobierno que se hizo o usufructuó esa atención, claramente al comprobarse, en este caso renunciaron las personas. Nosotros en estos días, el próximo lunes, está invitada para que comparezca en la comisión la diputada Susana Pereira, en ese entonces esposa del ministro Bonomi, que se atendió desde casi 6-7 años de corrido en el hospital, siendo diputada. A nosotros, legisladores, nos descuentan por FONASA y nos tenemos que atender nuestra mutualista, sin pagar, Se atendió 6-7 años, es más, ¿sabés cuándo se dejó de atender la diputada Susana Pereira en el hospital policial? Cuando un jerarca de turno le dijo, mire que a usted no le corresponde atenderse acá. Está en la versión taquigráfica de la comisión investigadora. Y así recién empezó a dejar de atenderse. Usaban y abusaban del hospital policial como si fuera de ellos. En este caso está invitada la diputada Susana Pereira y la señora, en ese momento, de quien es hoy senador Charles Carrera, que increíblemente el nombre que ponía para ser atendida decía, me llamo tanto, de apellido tanto, de Carreras. Claramente
en alusión a, miren que soy la esposa del jefe y por eso me tienen que atender. Bueno, las vamos a invitar a la comisión. Si ellos entienden que hay una normativa que las habilita, por eso la invitamos, esperemos primero que concurran y después que nos lleven la normativa por la que entienden que les corresponde. Si no, claramente es abuso de funciones, abuso de poder, en este caso, de atenderse con recursos de la policía cuando tienen para atenderse la mutualista propia, ¿no? ¿Se puede trasladar este tema a la órbita penal? ¿Se ha manejado esa posibilidad? Sí, es más, yo creo que ya ha avanzado el propio Ministerio del Interior en una ampliación de la denuncia al comprobarse estas irregularidades, y bueno, y han hecho una ampliación en Fiscalía. Esperemos que se esté actuando al respecto, porque la verdad, lo vemos al propio senador Carreras hablar con una impunidad total, opinando hasta del tema del hospital policial, y no lo vemos ir a la comisión a aclarar por qué se atendieron en este caso sus familiares en el hospital policial. No solamente hay que parecerlo, sino hay que hacerlo. Y en este caso, bueno, el propio Frente Amplio nos llama la atención que no haya querido participar de la comisión investigadora, cuando desde la coalición de gobierno han investigado, en este caso a quien es hoy el ex ministro de Turismo, Germán Cardoso, que en ese momento era diputado, y armaron una comisión investigadora, toda la coalición de gobierno la votó, y participó el propio ministro, el ex ministro Cardoso, en la comisión, y que se investigue. Cuando hay que investigar para el lado que sea, y tiene que caer quien tiene que caer. En este caso, autoridades del gobierno que se atendieron renunciaron, porque si se atendieron claramente no se podían atender, y esperamos una misma actitud por parte del Frente Amplio, porque a veces se hace gárgaras con el tema de la transparencia. Bueno, hay que demostrarla y hay que actuar en consecuencia. En este caso, el Frente Amplio no está actuando en consecuencia. Hablamos del caso más reciente de González, pero usted también hace alusión a Calabria. Dos hombres, por cierto, de Alianza Nacional, un sector que ahora ya, por lo menos la orgánica que quedó, habló de comprometer su apoyo con Rafo, y un sector que ayer reflexionó en torno a los 2 años de la partida física de Larrañaga, que a propósito le pregunto a usted, ¿cómo evalúa esa pérdida para el Partido Nacional? Y bueno, yo creo que ni que hablar, que es una pérdida enorme dentro del Partido Nacional. Es más, yo tengo grabada en mi retina, y tengo hasta imágenes de fotos que nos sacamos. Uno de los últimos actos que realizó Larrañaga, yo no sé si te acordás, fue en Barros Blancos, en la inauguración en el traslado de la unidad de Radio Patrulla de Pando a la ex sede de Antel. Allí estuvimos juntos. ¿Se acuerda que estuvimos? Y recordamos, eso fue unos días antes de su partida. La verdad, Larrañaga, una figura de real importancia dentro del Partido Nacional, y no solamente dentro del Partido Nacional, y aparte cómo se venía proyectando a partir de la gestión de el ministerio debe ser el más difícil, que es el Ministerio del Interior, cómo se venía desarrollando, la impronta que le estaba poniendo. La verdad, es una pérdida enorme, y que ayer, en estos días, se recordaron estos 2 años de la desaparición física, pero bueno, su legado quedó, y yo creo que su legado quedó no solamente en esa agrupación que es Alianza Nacional, sino que creo que ha impregnado el propio Partido Nacional. Acá a veces parece que se quieren, dentro del partido, a veces cuando se quiere ir para un lado o para el otro, se trata de etiquetar, tú sos de tal sector o del otro. Yo particularmente, cuando arranqué en la actividad política, fui electo edil departamental apoyando a Jorge Larrañaga y Alberto Perdomo en su momento en esa lista. Mire usted, no tenía esa génesis. ¿Cómo no? Cuando arrancamos siendo edil departamental fue allí, y al poco tiempo ya vimos en la figura de la calle Pou alguien que quería y aspiraba a ser presidente de la República, que generacionalmente compartíamos edades, y que nos seducía ese proyecto, y después dimos ese paso hacia
hacia aire fresco, porque también Luis lo que hizo hábilmente en su momento. Como se dice habitualmente, esa estrategia de un gran paraguas. No, un gran paraguas, pero generó y abrió un sector propio, que es aire fresco. Porque mira que aire fresco, en su momento, cuando lo abrió, cuando lo generó Luis Lacalle Pou, éramos 3 legisladores. Luis Lacalle Pou, electo por diputado por Canelones, Álvaro Delgado, electo diputado por Montevideo, y Amigni Furi, electo diputado por Canelones. Cuando se empezó a abrir el sector aire fresco, éramos 3 legisladores, esos 3 legisladores quienes abrieron este espacio, que en su momento parecía una utopía y hasta una locura. Bueno, yo ahora justamente lo quiero consultar sobre opciones electorales. ¿A usted le parece bien que está así y que esto es suficiente, por un lado Delgado y por otro lado Raffo, o es necesaria una tercera o más candidatura con una mayor amplitud, digamos, por ejemplo, alguien que levante la bandera wilsonista? Sí, yo creo que, a ver, esto acá está en la libertad de todos ser precandidatos dentro del Partido Nacional. Y cuantos más candidatos vengan, bienvenido sea. Ahora, yo no creo que esté la receta mágica de que si hay 1, si hay 2, si hay 3 o si hay 4, o si hay una parte que representa a tal sector. Y ahí vuelvo a lo que te decía anteriormente, nos ponemos las etiquetas de que representado el wilsonismo. Bueno, en su momento Luis tuvo esa virtud de armar un gran paraguas que representaba una enorme mayoría de todos los sectores dentro del Partido Nacional. Es más, abrió tanto ese paraguas que se sintió representado después y logró esta coalición de gobierno que en su momento se decía que duraban un mes, después que durábamos 2 meses, después que durábamos 5 meses, y ya van 3 años y poco de gobierno, y ha durado esa coalición con sus problemas como debe ser, pero ha durado todo este tiempo. Entonces, a ver, siendo gobierno, a veces dicen dentro del Partido Nacional tiene que haber interna porque el Partido Nacional y los blancos estamos acostumbrados a cada uno generar, y bueno, quizás sí, pero siendo gobierno yo creo que capaz que también con pocos candidatos, el partido lo que tiene que hacer, en este caso el Partido Nacional, yo creo que claramente mostrar lo que ha hecho en el gobierno en estos años, en coalición de gobierno, porque no lo ha hecho solo el Partido Nacional, lo ha hecho en base a una coalición liderada con un fuerte liderazgo, ni que hablar, de Luis Lacalle Pou, y bueno, con esa impronta yo creo que marcar la diferencia de los gobiernos con los gobiernos anteriores. Sí, pero y eso es lo que la gente, yo creo que en su momento va a tomar la opción. Si continuidad de ese cambio que se votó en el gobierno pasado o volver al gobierno del Frente Amplio. Como hombre del presidente que usted es, y de hecho lo acaba de anunciar allí, o lo acaba de mencionar allí en ese surgimiento o en ese nacimiento de la figura de Lacalle Pou como presidente, un integrante de la coalición, como lo es Cabildo Abierto, fue muy crítico con esa figura de presidencialista, así lo dijo. ¿Qué opinión le merece a usted estas expresiones de Manini más específicamente? Y bueno, yo creo que son expresiones que están en todo su derecho a expresarlas. Por algo somos distintos partidos y esa es la riqueza que tiene la coalición, en base a distintos partidos con opiniones en algunos puntos totalmente opuestas, como es en este caso, pero que se mantienen unidos para marcar la opción que se marcó en su momento de cambio a 15 años de gobierno del Frente Amplio. Está bien que lo expresen, a veces no lo compartimos, esas expresiones, pero el bien mayor, que es gobernar y gobernar bien para la gente, es lo que nos une. ¿Quedó fortalecido el presidente después de solicitarle la renuncia a Moreira? Yo qué sé, yo no iría tan a eso. Yo creo que en todo caso fue una decisión ajustada y acertada, que creo que era la opinión de todos, hasta del propio Cabildo luego, en declaraciones de propios integrantes de Cabildo que dijeron que con el diario del lunes quizás no hubiesen llevado adelante lo que generó el pedido de renuncia. O sea que yo creo que acá está claro, cuando hay cosas que no se deben hacer, el presidente actúa.
en este caso con Cabildo, pero lo hablamos anteriormente con Santiago González y con Calabria. Se le pide la renuncia o renuncian porque no se ajustaron a la normativa, que eso es algo que el Frente Amplio en este caso no lo está demostrando y no lo ha hecho en el periodo pasado. Yo recuerdo estar en el Parlamento y era diputado Placeres y tenía que ser investigado por la justicia. Y me acuerdo que hicieron un acto político partidario y lo terminaron despidiendo de pie y aplaudiéndolo, y después la justicia terminó declarando que había sido culpable y había tenido implicancias con la justicia en abuso de funciones. El Frente Amplio no tuvo esa actitud y la gente, yo creo que eso lo valora, y yo creo que también, llegado el momento de rendición de cuentas del gobierno y de lo que se ha hecho y de lo que ha hecho este gobierno, va a tomar la definición. No nos aventuremos, todavía hay tiempo y hay muchas cosas por hacer, que eso es lo que es fundamental y que se están haciendo, y eso es lo bueno de este gobierno. Hablando de asuntos judiciales, ¿usted le cree a Penades o espera que falle la justicia para expresarle su apoyo? A ver, no es acá yo creo que esto hay que dejar que actúe la justicia y bajarle el perfil en lo que tiene que ver con las declaraciones públicas. Flaco favor le hacemos a la justicia si cada uno empieza a decir qué es lo que le parece o lo que no le parece. Dejemos en este momento actuar a la justicia. Por suerte, en principio viene actuando de buena manera, bajándole el perfil a lo mediático y que no haya filtraciones, que eso es fundamental. Las filtraciones, lamentablemente, en algunos casos han sido hasta por demás y han entorpecido, digo yo, y viciado el actuar de la propia justicia. En otros casos ha sucedido. Dejemos tranquilo actuar a la justicia y allí que se defina como debe ser. Nifuri, hacemos una pausa, ¿le parece? Con gusto. Tanda y ya regresamos. Estamos más cerca, construyendo una mejor comunicación pública. Por eso, desde el Gobierno de Canelones contamos con varias herramientas a tu disposición. En www.imcanelones.gov.uy podés realizar trámites y gestiones en línea. Además, informarte sobre actividades y programas en el territorio y suscribirte al boletín de noticias. Para una atención telefónica personalizada, podés llamar al 1828 interno 83. En las redes sociales, encontranos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Intendencia de Canelones. Si necesitas del servicio de interpretación de lengua de seña uruguaya para consultas o instancias presenciales de trámites, comunicate a través de WhatsApp al 092-257-468. Gobierno de Canelones, más cerca. Seguimos con esta agenda abierta y nos metemos en Canelones, Nifuri, que también hay temas. Y vaya si los habrá vinculados, por ejemplo, con el agua. ¿Qué visión tiene de todo esto? De lo que viene sucediendo, la responsabilidad del actual gobierno, es de administraciones anteriores, se tendría que haber tomado ciertas decisiones que se tomaron tal vez a destiempo, como por ejemplo la campaña de bien público en materia de información. Cuénteme deme su opinión en torno a todos estos temas. Sí, a ver, los otros días tuvimos una rica instancia en el Parlamento de interpelación a dos ministros por este tema, al ministro de Ambiente, a la ministra de Salud y a las autoridades de OCE por este tema. Y la verdad, yo creo que ahí se dio información de primera mano de cómo ha venido actuando este gobierno. Y la verdad que agradezco al Frente Amplio por haber llamado y querido interpelar a los ministros, porque allí surgió claramente las distintas informaciones. Una,
primera y fundamental, el contexto. El contexto de la gravedad de la situación. A ver, a nadie escapa. Yo decía en el Parlamento, yo tengo 51 años, nunca me pasó pasar por el Canelón Grande, y a usted le debe haber pasado lo mismo, en la represa de Canelón Grande, ahí en Canelones por las 5, y ver todo eso seco, que no pase agua. Nunca nos pasó. Y así como eso ha pasado en distintos lugares. Entonces, vamos a poner el contexto. ¿Es una situación grave? Claro que sí. Es una situación muy grave. Ahora, ¿no se hizo nada? Claro que no. Se ha hecho mucho. Es más, yo enumeré algunas de las actuaciones que ha hecho OCE mismo en Canelones. Por ejemplo, en la Costa de Oro, era fácil en enero, en febrero, en marzo, ver los piquetes en distintas localidades de la Costa de Oro, sobre todo de la Floresta hacia Jauregui Berri, que se quedaban sin agua en el verano. Eso se solucionó, pero ¿por qué se solucionó? Con una inversión importante y un trabajo importante, que no solamente garantiza el agua y el acceso al agua en esas localidades, no solamente en verano, sino en todo el año, y generó 5.000 servicios nuevos en toda esa zona y conexiones nuevas a OCE. ¿Con qué? Con inversión del Estado. Porque si eso no se lograse en la laguna del Cisne, que también está con muy pocas reservas, ¿de dónde se termina sacando el agua? De la misma cuenca o del mismo abastecimiento de la zona que va para la zona metropolitana y Montevideo. Bueno, los técnicos hablan de una necesidad de descentralizar los servicios porque en la actualidad está centralizado, eso, ¿no? Pero aparte otra cosa que se explicó claramente y que es muy bueno que la población lo sepa. ¿Por qué se terminó diciendo que no a Casupá y sí al proyecto Neptuno? Porque si se hacía la inversión en Casupá, que costaba una plata, también tenía que hacerse otra nueva inversión en Aguas Corrientes para ampliar todo lo que tiene que ver con Aguas Corrientes, otra línea más de bombeo de Aguas Corrientes hacia la zona metropolitana, y eso llevaría muchísimo dinero y muchísimo tiempo también, y tendríamos la debilidad, la misma debilidad que tenemos ahora, que lo dijo Huidobro en su momento. Si llega a pasar algo en Aguas Corrientes, inmediatamente toda la zona metropolitana se queda sin agua. Y haciendo la represa de Casupá, si pasaba algo en Aguas Corrientes, pasaba lo mismo, porque sigue pasando por Aguas Corrientes todo ese flujo. Es por eso que se optó por el proyecto Neptuno, que no pasa por Aguas Corrientes. Entonces hoy o mañana tenemos un problema en Aguas Corrientes y vamos a tener ese proyecto Neptuno en paralelo para que no suceda algo, como decía, podían poner un ataque, vamos a decir, para dejar sin agua a la población. Vamos a Aguas Corrientes, echamos veneno y se termina el agua. Entonces acá se manejó el proyecto Neptuno y me pareció muy importante ese manejo de información por eso mismo. Increíblemente el Frente Amplio saben que votó en contra, no sé. ¿Saben por qué dice que votó en contra? Por la financiación, porque la financiación lo van a hacer terceros. Yo le dije, mire qué bien, le digo, pero ¿saben cuál fue la financiación de los molinos eólicos en todo ese tiempo? ¿Quién hicieron las inversiones? Algunas las hicieron UTE, la gran mayoría la hicieron terceros. La misma financiación que el Frente Amplio se queja que no votó la opción de tener una segunda opción del agua, la manejó en su gobierno con los molinos eólicos, la manejó en su gobierno con el tren de UPM. Entonces, claramente el Frente Amplio es oposición por exposición misma. Y te voy a poner un ejemplo más. El miembro interpelante decía, ¿por qué no utilizan un bombeo de la zona del Solís Chico hacia la laguna del Cisne? Y yo ahí le hice acuerdo de algo, porque hay que tener memoria de lo que se hizo. Y leí una versión taquigráfica del periodo pasado. El Frente Amplio hizo una licitación en el gobierno pasado de Canelones y la terminó ganando una empresa para hacer en el mismo padrón que OCE hoy tiene en el Solís Chico de reservorio de agua, el mismo padrón, ni 10 centímetros para los costados. ¿Sabe qué quería hacer ahí la Intendencia? Un basurero. Un basurero quería hacer la Intendencia. Y yo le dije, si en este caso
el Frente Amplio y los senadores del Frente Amplio le están pidiendo la renuncia a las autoridades de OCE, porque le pidieron la renuncia a las autoridades de OCE, a las autoridades de la Intendencia en ese momento, ¿quién tenía que renunciar? Hasta el portero tenía que renunciar, con la limalada un basurero en el Solís Chico. A partir de que se dieron cuenta que era en el mismo padrón, dijeron, no, vamos a correrlo un poquito para arriba. Pero seguía siendo en el Solís Chico, lo corrieron un poquito para arriba. El presidente, junto al ministro de Ambiente, en ese caso era Adrián Peña, la paró esa obra y está trabajando sobre una alternativa más sustentable, no meter un basurero en el Solís Chico, que puede ser un afluente de agua potable para la población, para toda esa zona. ¿Sabe quién pidió también la renuncia de las autoridades de OCE? A ver, Cabildo Abierto, por ineptitud. Lo habrá escuchado a Perrone, ¿no? Y está muy bien, a ver, cada uno tiene su perfil y todos sabemos los perfiles de cada uno. Y cada uno hace su juego y está bien. En este caso, en el Senado se votó el respaldo a las autoridades del Ministerio de Ambiente, de Salud Pública y del directorio de OCE, y se votó por los senadores del Partido Nacional, por los senadores del Partido Colorado y por la unanimidad de los senadores de Cabildo Abierto. Así que al buen entendedor puestas palabras, pero estuvo muy bueno para hacer un raconto de lo que se ha hecho y de lo que hay para hacer. A ver, seguimos en una grave situación. A eso iba. Y se están implementando medidas. Acá lo que está haciendo el gobierno, y que yo lo dije también, el gobierno se está haciendo cargo. Bien. Porque en esta situación de sequía se está garantizando el acceso del agua a la población. Y en principio, de agua potable, no en las condiciones anteriores, pero se está garantizando y se garantiza. Entonces, a mí me da un poco de... Me causa risa, ¿qué quiere que le diga? Porque todo el mundo cita a Huidobro, Frente Amplista, Nacional. Pareciera que fuera Nostradamus. Yo lo cito por el claro ejemplo, porque ahora está el claro ejemplo de la represa de Casupá. Y yo ahí puse el ejemplo y a mí me convenció y me pareció acertado lo que está haciendo el gobierno de por qué Casupá no y por qué Proyecto Neptuno y Arasatí sí, porque genera otra opción por fuera de aguas corrientes. Por eso. Voy más allá de eso. Y sinceramente se lo pregunto. Sí. A mí me consta que usted no tiene cassette. Por lo menos conmigo, no sé con no ponemos libreto a las entrevistas. Nada. Tírele. Le tiro, no. Hablando muy en serio. ¿Esto deja alguna enseñanza, Nifuri? Porque a mí me han dicho gente de OCE que desde la década del 70 se está pidiendo financiamiento, presupuesto y se están evaluando distintos proyectos. O sea, ahí pasaron todos los partidos, y parece que la Cenicienta es el ente, o sea, OCE es el ente Cenicienta de nuestro gobierno, de nuestro Estado. Te agradezco. ¿Se aprende algo de esto, Nifuri? Te agradezco la pregunta porque me hacías acordar a otra parte de la intervención que hice en la interpelación. ¿Qué ha hecho este gobierno con respecto a este tema? Y ahí yo hice todo el calendario, el cronograma de fechas. El Ministerio de Ambiente creo que asumió, no me acuerdo, yo tenía ahí la fecha, el 20 de abril del 2021, creo, allá en Aguascorrientes, Adrián Peña. La asunción fue ahí. En Aguascorrientes. A los 3 días de asumir el ministro de Ambiente, se reunió con el presidente para hablar del tema del agua. Enseguida ahí, si empezamos a mirar el cronograma de todo lo que se ha hecho en este tiempo, se empezaron a manejar las opciones. Claramente se tomó la opción de Neptuno y Arasatí, y ya está todo el proyecto ejecutivo realizado. En estos momentos está en el Ministerio de Ambiente y en junio de este año se llama la licitación abierta para hacerlo. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? En 2 años. En 2 años y con la pandemia en el medio, el gobierno ya tiene pronto para realizar. No pasaron 15 años
de estudio para decirle dejamos todo pronto. 2 años pasaron y con pandemia en el medio, y el gobierno está accionando, no es que se quedó cruzado de brazos y a partir de que vino la sequía empezó a trabajar. Está trabajando desde hace mucho tiempo y le va a brindar esa solución que va a quedar pronta para el año que viene. Nifuri, usted puso en evidencia una tasa rural y sostuvo que, bueno, la sequía no solo a nivel productivo, sino ahora también con problemas en materia de agua potable, no era el momento para aplicar esa tasa rural. ¿El gobierno canario aparentemente lo escuchó? Y sí, la verdad que por suerte no se escuchó. Denunciamos hace unos días atrás la incorporación de un nuevo tributo en Canelones, en el mismo contexto de sequía, que dicen que es una de las sequías mayores de los últimos 70 años, al menos que hay registro. En ese contexto que se declaró la emergencia agropecuaria a principios de año, y usted vio a las propias autoridades del Ministerio de Ganadería, al intendente y a los legisladores de todos los partidos recorriendo la zona productiva y el Canelones rural para ver cómo estaba, en una situación lamentable. En ese contexto, en estos días nos aparece una nueva tasa de servicios. ¿Para quién? Para los rurales de Canelones, en los cuales le empiezan a cobrar una tasa de servicios por recolección de residuos. Una tasa, generalmente cuando es una tasa se tiene que devolver un servicio en contraprestación a esa tasa. En muchos padrones de estos que se les cobra la tasa no tienen ni casa, o sea, ¿cómo van a hacer basura si no tienen casa? Y les llegó la cobranza de esa tasa. Y aparte lo otro, tiene que tener correlación el precio que se cobra en esa tasa. En algunos lugares se pagaba más de la tasa esta que le empiezan a cobrar que de la propia contribución inmobiliaria rural. En otros casos es el 70 y el 80% de lo que pagan de contribución inmobiliaria, que algunos no la pagan porque por ley, como son pequeños productores, están exonerados de pagar contribución inmobiliaria rural, le cobran con esta tasa. La verdad, en estos momentos es un disparate, y así lo denunciamos y le dijimos, debe ser un error administrativo, el intendente en esto se tiene que haber equivocado. No puede ser que en este año empiecen a cobrar, porque es en este año, empiecen a cobrar ese tributo. Apenas terminamos de hacer la intervención en el Parlamento, llamamos al intendente para decirle que para nosotros era un disparate y que había que dejarlo sin efecto. Empezaron primero que era una suspensión, que se postergaba el plazo. No estaba muy clara que había sido un error administrativo, que había aparecido en algunos padrones por la computadora y en otros no. No estaba muy claro el tema. Después, al otro día, salió la intendencia a decir que por este año no se va a cobrar. Y a los que le cobraron, porque apareció en el recibo y mucha gente los pagó, le va a quedar esa plata a favor. Está muy bien que no se cobre este año, veremos el año que viene, tienen que corregir a los padrones que no le dan ese servicio, y el costo, nos parece que es muy caro ese costo. Si me preguntás, yo creo que el año que viene no habría que cobrarla igual, veremos qué decisión toma la intendencia, pero en este caso la denuncia surgió efecto y la intendencia recapacitó en este tema y quedó sin efecto. Nifuri, muchas gracias por haber estado aquí. Un gusto, Renzo, como siempre, las órdenes. Saludos para toda la teleaudiencia. Hacemos la pausa y ya continuamos con más Agenda Vial. Estamos más cerca, construyendo una mejor comunicación pública. Por eso, desde el Gobierno de Canelones contamos con varias herramientas a tu disposición. En www.imcanelones.gov.uy podés realizar trámites y gestiones en línea. Además, informarte sobre actividades y programas en el territorio y suscribirte al boletín de noticias. Para una atención telefónica personalizada, podés llamar al 1828 interno 83. En las redes sociales, encontranos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Intendencia de Canelones.
Si necesitas del servicio de interpretación de lengua de seña uruguaya para consultas o instancias presenciales de trámites, comunícate a través de WhatsApp al 092-257-468. Gobierno de Canelones, más cerca. Seguimos, amigas y amigos, con esta agenda abierta y ahora recibimos a un integrante, exponente del Partido Colorado, como lo es el doctor Guzmán Acosta y Lara, a quien ya saludamos, le damos la bienvenida, por supuesto. Gracias por estar aquí, doctor. ¿Cómo le va? Un gusto en estar aquí y, bueno, hablar de distintos temas de interés. Bueno, hay mucho para charlar, pero quiero referirme en estos primeros instantes o minutos sobre esta expresión política que usted encabeza, que genera y encabeza, como lo es Viento de Cambio, que hay que cambiar en la interna colorada. Y en la interna colorada hay que cambiar mucho, y por lo menos los liderazgos. Desde el 2005 en adelante, el Partido Colorado ha caído en un proceso de deterioro donde los candidatos a presidente que hemos tenido se fueron por la ventana. Y hay que decirlo. Primero Bordaberry y después Talvi. Por distintas razones. Pero se fueron. Y eso generó un vacío enorme en la búsqueda de la renovación que no ha llegado. ¿Usted fue duro con Talvi en alguna declaración? ¿Fui duro con Talvi? Dijo que fue un vendehumo. Sí, fui duro con Talvi y fui duro con Bordaberry, con los dos. Con Talvi, porque, generó una gran esperanza, ¿no?, dentro del Partido Colorado y se terminó yendo por la ventana en la primera. Nada menos siendo senador de la República y ministro. Creo que confundió los roles y generó un proceso que muchos colorados creíamos que al fin habíamos alcanzado el liderazgo que tanto queríamos, ¿no? Estuviéramos de acuerdo o no, porque siempre en un partido hay matices y diferencias. Está claro. Pero no puede ser de que, uno asume una responsabilidad, le pide el voto a la ciudadanía y después en la primera me caliento y me voy. Y más ocupando una posición. ¿Cómo no va a ser un vendehumo? Fue duro, pero realmente me parece que no estuvo a la altura de las circunstancias de lo que todos esperábamos de Ernesto Talvi. ¿Y qué le cuestiona a Bordaberry? Y a Bordaberry le cuestiono que se va, viene, se va. Si no se hubiera ido él, no hubiera venido un Talvi, pero además hoy está desde la tribuna tirando piedritas, en lugar de estar colaborando con la coalición. Yo no digo que tenemos que estar todos de acuerdo, pero lo que pasa es que es evidente que Bordaberry no entiende lo que es el concepto de coalición, porque cuando nació la coalición él ya se estaba de retirada, estaba con las valijas prontas. Había avisado mediante un mail, me voy, y el proceso arréglense. Después en la interna, después de la interna quiso retornar a la actividad política, y se le dijo que no, porque evidentemente los que participamos en las elecciones somos todos los que vamos a las internas. Desde ahí se hacen todas las listas. Hay gente que no está en la actividad política y dice, eso no lo entiendo. Pero, yo creo que todo el que quiera ocupar una posición política se tiene que rendir cuentas ante la ciudadanía y comparecer en una elección interna. Sea quien sea, acá nadie tiene coronita. Y me parece bien que Bordaberry comparezca. Pero ¿qué es lo que más le critico? No solamente esa inestabilidad de que vengo o no vengo, sino de que él terminó de derechizar el Partido Colorado del 2005 en adelante. El Partido Colorado... A ver, me detengo ahí. ¿Qué es el concepto derechizar? El Partido Colorado se fue sobre la banda derecha jugando exclusivamente a partir que apareció Pedro Bordaberry. Todos los otros conceptos de hablar de conceptos de derechos del Partido Colorado que siempre fuimos, que lo hemos abandonado, ¿no? Yo vi un tuit suyo recientemente en alusión al aniversario de Valle, ¿no? De don Pepe Valle. ¿Qué queda de vallismo en el Partido Colorado? Mira, el concepto de vallismo creo que todos los uruguayos... Digo porque usted recién manejaba el tema de derechación. No solamente, a mí no me gustan las etiquetas, pero es evidente de que hay conceptos que el Partido Colorado ha venido manejando desde el 2005, que es más hacia la derecha, hacia un concepto demasiado liberal, en un concepto también bastante de que el Estado no tiene que estar en ciertas posiciones, de que también en la agenda de derechos hemos perdido algunas banderas. Yo estoy a favor del matrimonio igualitario, yo estoy a favor del aborto, yo estoy a favor también del tema de la eutanasia, el derecho a elegir, y muchos vallistas estamos en esa línea. Y hemos tenido alguna diferencia con Bordaberry, que se ha dedicado en alguna columna a decir que los vallistas no sabemos leer a Valle. ¿Y cómo no vamos yo no le puedo permitir a un Bordaberry que me venga a decir eso? No le puedo permitir a un Bordaberry que me venga a decir, con el mayor respeto, y miren que yo no tengo problema de que el señor Bordaberry venga a competir.
pero a competir sanamente, que él abra su extremo como ha venido manejándose siempre, y nosotros abriremos un concepto de centro, que es a lo que Viento de Cambio apunta, volver a ser un partido abierto, pluriclasista, sin sectores, en donde teníamos gente representada de toda la sociedad, y últimamente nos hemos dejado a encerrarnos y a excluir ese tipo de gente. Hay algunos que sostienen que para muchos es la salvación. Ojo, sí, es más, sí. Algunos dicen que iban a ser candidatos, pero ante solamente la amenaza, la insinuación de que Bordaberry retorna, se bajan. Yo quiero decirle, y aprovecho la oportunidad que tú me das, a decirles a los ciudadanos que el proceso de renovación lo hemos iniciado. Viento de Cambio va a tener su expresión política, nosotros vamos a ser precandidatos y competiremos con Bordaberry. Él compita por su nivel, nosotros queremos un partido mucho más abierto. Yo no sé si la salvación, ¿no? Pero voy con un razonamiento que le escuché por allí a algún analista político o politólogo que decía, si Bordaberry vuelve al Partido Colorado, tal vez logre equilibrar un poco la balanza de aquellos que se fueron con Cabildo, que antes votaban a Pedro y ahora votan a Cabildo. La derecha. Para usted, ¿es coherente ese razonamiento? Mira, ¿Hay algo de eso? Bien, puede ser que haya algo de eso, pero también yo creo que Cabildo se está... tiene su nicho en ese sector, entonces... va a tener que competir Bordaberry, antes lo tenía solo, ¿no? Ese nicho que venía de Pacheco, que venía de Millor, que ese nicho Bordaberry lo fue la familia militar, su vínculo con la familia militar, todo eso hoy lo tendría que disputar con Cabildo. Independientemente de que eso ocurra, pero eso no es la historia del Partido Colorado. Eso no es la esencia del Partido Colorado. Los que peinan canas sabemos y los que estudiamos un poco sabemos cómo es eso. ¿Por qué se fue tanta gente del Partido Colorado en el 2005, más allá de lo que pasó en la crisis? Porque hay muchos colorados, moderados, vallistas, gente de clase media, ¿no? Que no se siente representada en el Partido Colorado. Y por eso se fueron. Y hoy hay un momento histórico, te diría, más allá de los distintos bloques. Hay mucha gente que hoy ya no tiene tanto color político. Hay mucha gente que hoy va de un lado a otro. Es más, los estudiosos de estos hablan de que hay 400.000 uruguayos, ¿no?, que hoy no tienen partido y que un día van de una familia a otra familia. Está bien, si la gente se divorcia, ¿cómo no se va a cambiar de partido?, ¿no? Pero además, más allá de eso, lo que te quiero decir es que, el Frente Amplio tiene un grave problema. El Frente Amplio también le pasó lo que le pasó al Partido Colorado en el 2005, pero hacia el otro lado, ¿no? Hoy el Frente Amplio de ahora, que me disculpen los Frente Amplistas, no es el Frente Amplio de Sereni, no es el Frente Amplio de Vázquez, ni siquiera el Frente Amplio de Mujica en la elección pasada. Es un Frente Amplio cada vez más llevando a ser un partido sindical, que todos sabemos que es un partido sindical. Hoy las máximas figuras, no solamente en nombre, sino en todos los conceptos que marca la agenda del Frente Amplio, no es el Frente Amplio, es el PCNT, y todos lo sabemos. Es más parecido al Partido de los Trabajadores del antiguo Lula, ¿no? No de este Lula que hoy quiere ser más moderado, sino del antiguo, la primera versión de Lula, que lo que históricamente fue el Frente Amplio. Y ahí hay un nicho de colorados, hay un nicho de muchos uruguayos compatriotas que no se sienten representados. Es un desafío hoy para el político, para el precandidato o candidato, o para un partido político, ser moderado. Es un gran desafío, porque la fácil, ¿cuál es? Irnos a los extremos y tirar piedras. La fácil, ¿cuál es? La radicalización. Lo difícil que es sentarnos a hablar, tender puentes, tomar decisiones que a veces se critican porque empiezan después entre los politólogos, la prensa y la gente y los opinólogos a decir, esta posición es de derecha, esta es de izquierda. Yo no creo en esas etiquetas. Bueno, y tomaré decisiones de izquierda y tomaré decisiones de derecha. En ese razonamiento, doctor, ¿en qué está parte Viento de Cambio? Bien, vamos a la actualidad. ¿Y en qué parte entra en el rompecabezas de la coalición Cabildo? Cabildo es una pata de la coalición y creo que no tiene, por algo se queda en la coalición, más allá de las crisis que hemos tenido. ¿No se queda por los cargos? No, yo creo que se queda también, eso puede influir como debe influir en todos los sectores políticos. Hoy salió publicado la finanza de los partidos políticos, depende de los que aportan por los cargos. Pero independientemente de eso, yo no me imagino una coalición de Cabildo en el frente. No me lo imagino. No lo veo a Manini llegando a un acuerdo ¿Y solo como tercera opción? No, yo creo que no tiene ni la fuerza política, ni la estructura, ni la novedad. El que se acabó el recreo de Manini no existe más.
no se acabó nada el recreo. Hubieron problemas ahí y obviamente tendrá que dar su comparecencia ante la ciudadanía, estimado. Y por eso, pero yo creo que Cabildo, hay gente muy sensata, el ministro hoy Lozano, ex senador, todos lo alabamos porque es una persona que tira puentes constantemente. Yo creo que obviamente el general es una persona respetada y tiene todo el derecho a tomar las decisiones que quiera, pero por algo también en un grupo político todos inciden y han preferido y analizado que la coalición es a donde tienen el futuro. El desafío de los partidos que hoy no lideramos la coalición, ¿cuál es? Tener mayor peso. Por eso nosotros apostamos a la renovación del Partido Colorado. Si el Partido Colorado no se renueva, no solamente no gana la coalición, sino que obviamente vamos a tener menos peso. Entonces nosotros apostamos, nuestro gran desafío es renovar el Partido Colorado, ganar la próxima interna y ser primero un viento de cambio en el partido para después ser un viento de cambio en el liderazgo de la coalición. A eso aspiramos, ese es nuestro desafío, estamos convencidos que lo tenemos que hacer porque va a ser nuestro gran aporte a la democracia y que esta coalición republicana tenga una continuidad en este proceso de cambio que por algo se votó y por algo la gente se cansó del pasado, se cansó de 15 años Frente Amplistas. Y por algo el Frente Amplio, hoy te digo que no es ya el frente renovador, el frente que se autoproclamaba como progresista. ¿Se acuerdan del encuentro progresista? No tiene nada, ni de encuentro ni de progresista, porque es un partido sindical. Y perdió que su principal desafío que era ver el porvenir, no solamente la defensa de derechos. ¿Qué es lo que perdió el Frente Amplio? ¿Qué es ser progresista? ¿Es ser de izquierda? No. Progresismo es siempre ir y dirigir hacia dónde van las cosas y cambiarlas e incidirlas con un sustento de justicia social. Ese concepto hoy el Frente Amplio no lo tiene. Hacemos la pausa, doctor, y luego seguimos no? charlando, ¿le parece? Con mucho Tanda, enseguida regresamos. Estamos más cerca, construyendo una mejor comunicación pública. Por eso, desde el Gobierno de Canelones contamos con varias herramientas a tu disposición. En www.imcanelones.gov.uy podés realizar trámites y gestiones en línea. Además, informarte sobre actividades y programas en el territorio y suscribirte al boletín de noticias. Para una atención telefónica personalizada, podés llamar al 1828 interno 83. En las redes sociales, encontranos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Intendencia de Canelones. Si necesitas del servicio de interpretación de lengua de seña uruguaya para consultas o instancias presenciales de trámites, comunicate a través de WhatsApp al 092-257-468. Gobierno de Canelones, más cerca. Seguimos con esta agenda abierta y con el doctor Guzmán Acosta y Lara charlando de política. Ya nos vamos a meter en la gestión porque usted es técnico, justamente, integrante de la Unidad Reguladora de Servicios de Telecomunicaciones del Estado. No, de la DINATEL, Dirección Nacional de Telecomunicaciones. Exacto. Me quedo acá, ya que estamos. Del MIEM. Yo creo que hubo 2 o 3 políticas, por lo menos innovadoras en el tema. Una de ellas tiene que ver con la portabilidad numérica. Resultado de esa política hasta el momento. Y un resultado muy positivo. Yo creo que la gente, más allá de entrar en la discusión política que se juntaban firmas y que la portabilidad numérica iba a traer grandes cucos y grandes consecuencias, con Antel no las tuvo. Pero además de eso, nosotros lo miramos como un derecho. El derecho que tenés a llevarte tu número de teléfono. Es parte de tu identidad digital. ¿Y eso qué generó? Mayor competencia entre las empresas. ¿Y quién se benefició? Usted, el ciudadano. ¿Qué tiene hoy? 20% menos en el valor de los contratos y más de 85%
vale más el rendimiento de los gigabytes. O sea, compra 3 o 4 veces más los gigabytes que compraba antes de la portabilidad. Y eso fue simplemente generar reglas de mayor competitividad entre las empresas para que los precios bajen. ¿No afectó a Antel, como sostiene el sindicato? Nada que ver, hemos discutido con Molina. Todos los análisis que dijo Sutel y que hablaba también el director de la oposición, perdieron. Dijeron que íbamos a perder millones de dólares, que se iba a fundir Antel, que había una proyección económica. Ganó clientes. A ver, la fluctuación de los clientes que pasaron de un lado a otro no fueron tantas, ¿no? Y estuvieron más o menos equilibradas. ¿Sabés lo que fue el tema? Esto flexibilizó el mercado y se ganó la gente, que es el principal elemento que tenemos que tener en cuenta, porque en un país y en una región donde todos los precios suben, ¿no? Lograr que bajen los precios, parece que ahora nos enojamos cuando bajamos los precios y bajamos los impuestos. Es el mundo de los locos, ¿no? Cuando se logran cosas chiquitas pero positivas que afectan en el bolsillo de la gente en forma positiva, nos enojamos. A ver, desde el 2008 que estaba en el mundo, había un proyecto de ley en el Uruguay por la portabilidad numérica que lo había presentado el senador en ese entonces, Amorín Valle. ¿Qué hizo Carolina Cosa? Se sentó arriba porque ella dijo, no, yo genero un cerco a Antel y creo que Antel no necesita competir. Entonces, Antel, ¿qué pasó? Se achanchó. ¿Y qué pasó? Perdón la palabra, ¿no? Se quedó holgazán, no luchó por sus clientes, no atendió a sus clientes. Hoy mire cómo atienden. Vaya a ver cómo los atienden y cómo tratan de tratar de mejorarlo en los servicios, ¿no? Y porque está bien, es parte de la competencia, que una empresa pública no puede competir. ¿Qué, vamos a ir a los monopolios? ¿A los monopolios de la época de Valle? No. Bueno, ser una empresa pública no quiere decir que no pueda competir. ¿Compite en igualdad de condiciones? No, ahora tiene mejores condiciones Antel que el resto. Ahora se abrió una licitación. Y nos dijeron de todo porque querían mayor competencia. Vinculada con 5G, ¿verdad? Que de hecho hay una fuerte adversidad por parte de grupos ecologistas. Sostienen que esto, y usted estará al tanto de esa polémica, pero más allá de eso es en el mundo y se está demostrado de que el 5G no trae ningún tipo de consecuencias para la salud diferentes a las que tiene hoy el 4G. Ninguna en el mundo. Así que ese es un tema como lo de las vacunas, está saldado. Bien, y en torno a la licitación, ¿qué es lo que se discute? Bueno, lo que se discute es que las empresas privadas, ¿no? Empezaron a decir de que, bueno, ya que entraron en un proceso de mejorar la competencia, decían, bueno, ¿por qué se le reserva un bloque a Antel? De entrada. ¿Y por qué ese bloque de que se le reserva a Antel, si mañana no compran algunos, las otras empresas no compran, ¿por qué Antel es la única que podría comprar? Más de 100 MHz, que es lo mínimo que se necesita para, es más que suficiente para poder funcionar. Eso las empresas privadas cuestionaban. Y otro tema que cuestionan las empresas privadas, que dicen, mirá, todo bien, Antel compite con telefonía fija, que es monopólica. Compite con la fibra al hogar, que las demás empresas no pueden tener, ¿no? Tiene además, ¿no? de la fibra al hogar, competimos obviamente con los móviles, que es lo único que le podemos competir. Tiene varios productos Antel, en cambio nosotros tenemos uno solo. Le dijimos, sí, tenía razón. Pero ¿saben qué? Los procesos de cambio en Uruguay no son abruptos, ¿no? Recién ahora empezamos en un proceso de mejorar la competencia, permitiéndole a los cableoperadores, que era en todas partes del mundo daban internet. Bueno, tuvimos que hacer de todo. Primero le dimos a un poco a algunos que tenían la inconstitucionalidad y que el gobierno, durante los últimos gobiernos, miraban para el costado y no les importaba lo que decía la Suprema Corte de Justicia. Les habilitamos a dar internet a esos cableoperadores, que eran especialmente de Montevideo y algunos de Canelones. Ahora abrimos las licencias para el resto, ¿no? Mediante una reforma en la rendición de cuentas. Bueno, ahí ¿qué va a mejorar? No solamente Antel va a poder hacer negocio con esos cableoperadores, o esos cableoperadores podrán hacer negocio con otras empresas, sino además se va a bajar el precio. Y algunas van a construir su propia red. Conozco en Canelones gente que quiere construir su propia red de fibra al hogar y no necesita de Antel. Entonces, ¿y eso está mal? No, se va a beneficiar el ciudadano.
Hubo una política así vinculada a el derecho del consumidor, que no es un detalle menor. Uno visualiza el ranking de, por ejemplo, las denuncias que más habitualmente recibe el Centro de Defensa del Consumidor, y ahí está: telefonía en primera instancia, créditos en segundo, y en tercero ya arranca, bueno, otra lista. Pero el no me moleste, como así se le llamó, no llame. Exacto, un éxito. No llame, ha sido un éxito, ¿no? 217.000 usuarios del registro No Llame se inscribieron para usar un derecho. ¿Cuál es el derecho? A no ser molestado en forma abusiva mediante el uso del teléfono, ya sea teléfono fijo, teléfono móvil o uso de WhatsApp. O sea, realmente la gente sentía que tenía que tener el derecho a decir, bueno, yo quiero inscribirme para no recibir llamadas, ofrecerme cualquier tipo de bienes y servicios que yo no solicité, ni que tengo interés. Solamente los que están relacionados a mi contrato, pero no los que están fuera de mi contrato. Entonces yo creo que eso fue un avance. Ahora se lo pregunto como doctor, o sea, como doctor en leyes, ¿no? ¿Uruguay está verde aún en materia de legislatura de derechos de privacidad? Sí, todavía falta. Hay que trabajar. Hay que trabajar. Si bien Uruguay en la defensa de los datos, la protección de los datos personales están, ¿no? Hay que seguir apoyando a la GESIC en ese proceso de protección de esos datos personales, porque hoy los datos también nosotros los estamos dando a través de cada vez que ingresamos a cualquier plataforma y damos sin leer el consentimiento. Y después dicen, pero ¿cómo accedieron a mi dato? Bueno, capaz que lo que hace falta también es una campaña de información a la ciudadanía, ¿no? Totalmente. Porque está claro que la aplicación y la tecnología va mucho más rápido que la legislación. Siempre la tecnología va a ir a una velocidad donde siempre la vamos a correr de atrás. Lo bueno de los gobiernos es que tenemos que estar atentos ante eso y tratar de en algunas cosas podemos hacerlo en forma individual, pero en esto que es tan global, a veces tenemos que ir en forma de regiones o ir viendo cómo los países grandes van actuando. Porque, por ejemplo, en el caso de Internet, Uruguay no puede decir, no, yo acá no llega Internet, acá lo bloqueo, porque si no me transformo en un país aislado de la autopista del conocimiento. Pero que es evidente que tenemos que seguir trabajando en educación y que la gente vea la importancia, ¿no?, de que acá se generan delitos como el ciberdelito. Se está trabajando en eso, hay proyectos de ley en ese sentido para que hoy penalizarlos de una manera mucho más grave los ciberdelitos. Se está trabajando desde el Ministerio del Interior generando una unidad mucho más especializada de la que está ahora y trabajando también regionalmente para que el ciberdelito actúe adecuadamente, y también obviamente en la protección de derechos. Nosotros hemos actuado activamente en la protección de los derechos audiovisuales que muchas veces son violentados, ¿no?, porque cualquiera agarra, los violenta y los pasa por páginas ilegales, ¿no?, que terminan estar asociados a estos ciberdelitos, porque también te ofrecen de alguna manera acceder en forma gratis o a muy poco costo, ¿no?, en forma ilegal a contenidos que pagan derechos, tributos, etcétera, pero además acceden a tus datos. Y después uno no entiende qué pasó con me hackearon mi cuenta de Facebook, las redes sociales, o me hackearon la cuenta de mi cuenta bancaria. Y ahí, cuando nos duele, ponemos las barbas en remojo. Entonces, hay que tomar conciencia que hoy el tema de Internet está influyendo activamente en nuestra sociedad, en todos los rangos de actividad, y el 5G lo va a hacer. Por algo se habla de la revolución 4.0, la cuarta revolución industrial. Esta no es industrial, esta revolución es tecnológica. Va a influir en la comunicación, va a influir en los servicios, va a influir en la producción, en el agro, en la industria, la automatización, la robotización, el Internet de las cosas, que muchos han sentido. No va a demorar en llegar a Pando. A la vuelta de la esquina está, ¿no?, que vamos a poder mandar por WhatsApp, te va a avisar la heladera qué te está faltando para hacer las compras, ¿no? Y todo va a ir a una velocidad que nos va a facilitar la vida. No le tenemos que tener miedo al acceso tecnológico, porque es que a algunos políticos le tienen miedo. Algunos políticos se ponen ahí porque el chat GPT. No, todo lo que sea para mejorar, ¿no?, nuestra vida, nuestro trabajo, nuestras aplicaciones, no vamos a, por más que nos pongamos en cuestionar si sustituye al hombre o no sustituye al hombre, no lo vamos a poder parar. Nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de sacarle el mayor jugo posible, reconvertir la gente que pierda los puestos de trabajo, para que siempre que hay una pérdida de puestos de trabajo se generan otras oportunidades también, ¿no? Y en eso tiene que trabajar el Estado,
En eso creo que por eso quiero cambiar la coalición en alguna cosa. Tenemos que estar más presentes, ¿no? Ahí sí tenemos que estar tratando de estar muy atentos y anticiparnos a los cambios que se vienen para dar la asistencia que corresponda, que no es asistencialismo, no es al estilo del Frente Amplio. El Frente Amplio se encargó de no solamente de igualarnos para abajo, de empobrecer a la clase media. Y yo voy por la línea contraria, yo voy de empoderar a la clase media. Y esa clase media no tiene derecha, no tiene izquierda, no tiene nada, está en todos lados. Y si hay que buscar alguna solución de este lado y llegar a un acuerdo de otro lado, lo haremos. Y si hay que hacer acuerdos puntuales para sacar soluciones de otro lado, para que empecemos los uruguayos a tener un rumbo estratégico, que lo tenemos, ¿no? Lo tenemos porque este gobierno ha dado a la luz lo que hay que continuarlo. ¿Dónde se tiene que empoderar o cómo se empodera a la clase media? ¿Cuál es el rumbo estratégico de 5, 10 o 15 años hacia adelante? El rumbo estratégico es... Y cuando hablamos, de tender puentes, ¿con quiénes o con quién tiene que tender puentes? Yo creo que uno cuando esté en el gobierno, más allá de las coaliciones que tenga acordadas, debe tender puentes con la oposición. Y lo digo abiertamente. Yo creo que se le faltaría respeto a todos los frente amplistas si dijera que no hay ningún legislador frente amplista que tuviera puentes o que pudiera coincidir en algunas cosas con sectores radicales del frente. Puedo tener alguna coincidencia en algunas cosas puntuales, ¿no? Busquemos esas cosas que llegamos a acuerdo en lugar de tirarnos piedras y empezarnos a hacer la mirada del retrovisor de todo lo mal que se hicieron uno y que hicieron otros. Porque a veces empezamos a decir, como todos ocuparon el gobierno, sí, estamos constantemente recordando los gobiernos anteriores de todo lo mal que se hizo. A ver, esto lo hice mejor, esto lo hice yo peor, en esto me comí la pastilla, como dijo Mujica ahora con el tema del agua. No, pero a ver, no tenemos que mirar para atrás, tenemos que mirar en qué cosas podemos ver hacia el futuro. ¿Qué tenemos que tener en relación para empoderar a la clase, a lo que llamamos clase media? A ver, no me gusta hablar de clases ni de etiquetas, pero al gran colchón de la sociedad, que fue lo que nos distinguió siempre, al que trabaja, al que tiene esa pequeña empresita o ese pequeño o ese asalariado que se dice, bueno, estoy pensando entre ver si hago más horas extras o me genero mi propio emprendimiento. El 97% de la actividad productiva del Uruguay son pequeños productores, MIPYMES. No, generemos que esa gente se formalice, que esa gente pueda en forma muy fácil, mediante su identidad digital, generar su propia empresa, abrirla y cerrarla, que después termine los papeleos en forma, pero que la pueda abrir y cerrar y ya tener en forma automática su número de BPS y DGI en forma instantánea, y que pueda empezar a trabajar en forma activa, y que esa gente no solamente le demos, le saquemos la burocracia para poder empezar a trabajar, sino además le demos exoneraciones impositivas en los primeros años para poder trabajar. Yo ya estoy pensando en el futuro, yo estoy pensando en qué cosas le puedo dar herramientas constantes. También lo voy a hablar con el presidente y llevarlo, pero yo ya estoy pensando en el año que viene qué propuestas diferenciales podemos hacer para empoderar a esa gente, ¿no? Darles también préstamos blandos para que esa gente de repente pueda empezar a armarse. Yo prefiero que la gente tenga su propia empresa a que siga engordando el Estado. Esa gente tenga ser independiente y no tenga techo de salario, a que lo único que aspire a ganar un puntito más de un aumento salarial. Me parece que la gente, si se anima a empoderarse y a salir, es más, hay gente que lo ha hecho por necesidad, porque desapareció su empleo después de la pandemia, y algunos descubrieron, tengo muchos casos que gente descubrió su alma emprendedora. Y bueno, yo creo que ahí hay que trabajar todavía. Y lo otro que hay que trabajar es en seguir aumentando el proceso de digitalización. Uruguay tiene condiciones únicas en el continente para hacerlo. Únicas. El hecho de que hoy tengamos un censo del 50% digital como lo ha hecho fue un gran avance, pero tenemos que seguir avanzando más, y especialmente en el interior. En el interior a veces, acá estamos muy cerca de Montevideo, a veces nos miran como interior todavía. Y a veces dicen, no, la antena 5G, mandásela después. Depende de la cantidad de habitantes que tengan. No. Por eso en la subasta dijimos que el despliegue tiene que ser también casi simultáneo en el interior del país. Y obligaciones mínimas para establecer antenas, ¿no? Que pueden ser 4G o 5G. ¿Por qué? Porque en algunos lugares no falta terminar, completar 4G. Pero es necesario que esa tecnología llegue casi al mismo tiempo. Si no sabe lo que nos va a pasar, nos pasó como la fibra óptica. La fibra óptica, hay gente en Tala que recién tiene fibra óptica, o en San Bautista, o en San Jatín, Cinto, en lugares de acá, en el Santoral, recién ahora.
claro. Cuando tuvimos 140 millones de dólares para gastar en otras cosas, en lugar de dedicarnos a fibrar, porque esos uruguayos que no tienen derecho a tener fibra óptica al hogar, tienen el mismo derecho que el resto de los uruguayos. Doctor Guzmán Acosta y Lara, ha sido un gusto tenerlo esta noche aquí. Muchas gracias. Un placer. Amigas y amigos, para ustedes también, vaya el agradecimiento por haber estado una vez más así del otro lado. Será hasta la próxima, que pasen bien. Chao.